No te preocupes, encontrarás una solución, eres muy inteligente. Don't worry, you will find a solution, you are very smart. El mayor desafío en este proyecto es la falta de recursos. The biggest challenge in this project is the lack of resources. Hoy fue un día muy productivo en el trabajo. Logré completar todas mis tareas. Today was a very productive day at work. I managed to complete all my tasks. La puntualidad es una señal de ser una persona responsable. Punctuality is a sign of being a responsible person. Después de unas vacaciones, me siento muy relajado y renovado. After a vacation, I feel very relaxed and refreshed. Si quieres alcanzar tus metas, debes tener objetivos precisos y medibles. If you want to achieve your goals, you must have precise and measurable objectives. Siendo un estudiante ocupado, necesito un enfoque práctico para organizarme. Being a busy student, I need a practical approach to organization. Mi jefe me pidió datos precisos para el informe de la reunión. My boss asked me for accurate data for the meeting report. Mi computadora nueva es mucho más rápida que la anterior. My new computer is much faster than my old one. El restaurante nuevo se volvió muy popular en poco tiempo. The new restaurant became very popular in a short time. Necesito que hagas esto rápido. El plazo de entrega está cerca. I need you to do this fast, the deadline is near. Este trabajo es perfecto para ti. This job is perfect for you. La información que proporcionaste no es lo suficientemente precisa para tomar una decisión. The information you provided is not accurate enough to make a decision. Después de practicar yoga, me siento relajado y en paz. After practicing yoga, I feel relaxed and at peace. Mi amigo es muy cumplido y responsable con sus compromisos. My friend is very dutiful and responsible to his commitments. La solución más práctica en este caso sería simplificar el proceso. The most practical solution in this case would be to simplify the process. El método de estudio que utilizo es bastante práctico y eficiente. The study method I use is quite practical and efficient. Siempre es preciso revisar los detalles antes de enviar un correo importante. It is always necessary to check the details before sending an important mailing. Ese consejo fue muy práctico, realmente me ayudó a resolver el problema. That advice was very practical, it really helped me solve the problem. ¿Cuál es el mayor logro que has alcanzado hasta ahora? What is the biggest accomplishment you have achieved so far? Ser paciente es clave cuando estás enseñando a alguien algo nuevo. Being patient is key when you are teaching someone something new. Para ser más productivo, organizo mi lista de pendientes cada mañana. In order to be more productive, I organize my to-do list every morning. La película que estrenaron el fin de semana pasado ya es muy popular. The movie that came out last weekend is already very popular. Como líder del proyecto, debo ser responsable de su éxito. As the project leader, I must be responsible for its success. Ambos acordamos tomar un descanso y relajarnos este fin de semana. We both agreed to take a break and relax this weekend.
Mi colega es realmente trabajador. Siempre está dedicado a sus tareas. My colleague is really hardworking, he is always dedicated to his tasks. Mi hija es muy inteligente. Siempre saca las mejores notas en la escuela. My daughter is very smart, she always gets the best grades in school. Es muy importante tener sensibilidad al abordar temas delicados. It is very important to have sensitivity when dealing with sensitive issues. Algunos prefieren el té, mientras que otros eligen café. Some people prefer tea, while others choose coffee. Corre rápido si quieres alcanzar el autobús. Run fast if you want to get to the bus. A ambos nos gusta el mismo tipo de música. We both like the same kind of music. El servicio en este restaurante es increíblemente rápido. The service at this restaurant is incredibly fast. Este fin de semana, planeo estar tranquilo y relajado en casa. This weekend, I plan to be quiet and relaxed at home. Comparte tu opinión, quiero conocer la perspectiva de los demás. Share your opinion, I want to know the perspective of others. Ella siempre se siente responsable de los demás. She always feels responsible for others. La espera en la fila del supermercado me enseña a ser más paciente. Waiting in line at the supermarket teaches me to be more patient. El vendedor de la tienda me ayudó a encontrar el producto que necesitaba. The salesperson at the store helped me find the product I needed. ¿Hay muchas opciones en el menú? ¿Alguna sugerencia de otros platos? There are many choices on the menu, any suggestions for other dishes? Algunos prefieren este estilo, un poco más clásico. Some people prefer this style, a little more classic. Prefiero un regalo práctico que pueda usar todos los días. I prefer a practical gift that I can use every day. Esa canción se hizo muy popular en las redes sociales. That song became very popular on social networks. Estoy buscando recomendaciones de libros. I'm looking for book recommendations. Mi hermano es un hombre muy laborioso. Siempre está ocupado con proyectos. My brother is a very industrious man, he is always busy with projects. Compartimos la responsabilidad, ambos colaboramos en el proyecto. We share the responsibility, we both collaborate on the project. Algunos estudiantes entienden el concepto, pero otros necesitan más explicación. Some students understand the concept, but others need more explanation. Es importante tomar decisiones inteligentes para alcanzar el éxito. It is important to make smart decisions to achieve success. Resolví mi tarea antes que los demás estudiantes. I solved my homework before the other students. Ser responsable con el medio ambiente es esencial en la actualidad. Being environmentally responsible is essential today. ¿Has hablado con los demás compañeros sobre el proyecto? Have you talked to your classmates about the project? En la reunión, hicimos algunos cambios pequeños pero importantes en el plan. At the meeting, we made some small but important changes to the plan. ¿No crees que sería más razonable discutir esto en persona? Don't you think it would be more reasonable to discuss this in person?
El ambiente en el spa es tan sereno, te sientes completamente relajado. The atmosphere in the spa is so serene, you feel completely relaxed. Mi abuela siempre fue una persona muy tranquila y paciente. My grandmother has always been a very calm and patient person. La mayor parte del tiempo, disfruto de la tranquilidad de mi hogar. Most of the time, I enjoy the tranquility of my home. La seguridad en sí mismo es una señal de una personalidad fuerte. Self-confidence is a sign of a strong personality. Visitamos ambos museos durante nuestro viaje a la ciudad. We visited both museums during our trip to the city. El cirujano explicó de manera precisa el procedimiento que se realizaría. The surgeon explained the procedure to be performed in a precise manner. Mi hija menor tiene una muñeca que es muy popular entre los niños. My youngest daughter has a doll that is very popular with the children. El representante de ventas fue muy amable y persuasivo durante la presentación. The sales representative was very friendly and persuasive during the presentation. Nos preocupamos por los demás miembros de la comunidad. We care about other members of the community. Tomar decisiones financieras responsables es clave para el bienestar. Making responsible financial decisions is key to wellness. Fuimos a ambos restaurantes antes y ambos tienen platos deliciosos. We went to both restaurants before and they both have delicious dishes. Necesito hablar con el comerciante sobre la garantía de este producto. I need to talk to the merchant about the warranty on this product. La empresa ofrece oportunidades de crecimiento, entre otras ventajas. The company offers opportunities for growth, among other advantages. La solución más inteligente en este caso sería pedir ayuda a un experto. The smartest solution in this case would be to ask for help from an expert. La empleada más trabajadora de la oficina siempre llega temprano. The hardest working employee in the office always comes in early. Ambos estudiantes recibieron premios por su excelencia académica. Both students received awards for academic excellence. Algunos eligieron trabajar desde casa hoy. Some chose to work from home today. ¿Puedes hablar más rápido? No tengo mucho tiempo. Can you talk faster? I don't have much time. Invité a algunos amigos, pero pocos pudieron venir a la fiesta. I invited some friends, but few were able to come to the party. Una buena película y un sofá cómodo hacen que mi día sea más relajado. A good movie and a comfortable sofa make my day more relaxed. Me gusta llevar ropa cómoda para poder moverme libremente. I like to wear comfortable clothes so I can move freely. La tienda tiene una sección de ropa para niños pequeños. The store has a section of clothing for small children. El mensaje fue directo y sencillo, sin rodeos innecesarios. The message was straightforward and simple, without unnecessary detours. Vamos a encontrar una solución razonable a este problema. We will find a reasonable solution to this problem. El médico fue muy amable y paciente al explicarme el diagnóstico. The doctor was very kind and patient in explaining the diagnosis to me. Tomemos el tren en dirección hacia el norte. Let's take the train northbound.
Dame instrucciones precisas para que pueda seguir el proceso correctamente. Give me precise instructions so that I can follow the process correctly. ¿Puedes bajar las escaleras y revisar el correo en el buzón? Can you go downstairs and check the mail in the mailbox? Mi vecino es un excelente comprador. Siempre encuentra ofertas increíbles. My neighbor is an excellent shopper. He always finds great deals. No te preocupes por los demás, enfócate en tu propio progreso. Don't worry about others, focus on your own progress. La música en el concierto era tan fuerte que podíamos sentir la vibración. The music at the concert was so loud we could feel the vibe. El parque temático es muy popular durante las vacaciones. The theme park is very popular during the vacations. Decidí cambiar mi rutina de ejercicios para mantenerme motivado. I decided to change my workout routine to keep me motivated. ¡Qué idea más inteligente la tuya! Nunca se me habría ocurrido. What a smart idea of yours. I never would have thought of that. La temperatura ha bajado considerablemente esta noche. The temperature has dropped considerably tonight. Necesitamos ser pacientes mientras esperamos la respuesta. We need to be patient while we wait for the answer. Después de la reunión, decidimos cambiar la estrategia de marketing. After the meeting, we decided to change the marketing strategy. Necesito tu consejo, eres mayor y tienes más experiencia en esto. I need your advice, you are older and more experienced in this. No importa cuán pequeño sea el avance, sigue siendo un logro. No matter how small the breakthrough is, it is still an achievement. La explicación del profesor fue sencilla y fácil de entender. The teacher's explanation was simple and easy to understand. El diseño de este producto es muy práctico y funcional. The design of this product is very practical and functional. Hay pocos lugares disponibles para el evento. There are few places available for the event. Aprecio tu sensibilidad para percibir las necesidades de los demás. I appreciate your sensitivity to perceive the needs of others. En el sótano, encontramos algunas cosas interesantes. In the basement, we found some interesting things. Ambos estamos emocionados por la oportunidad de trabajar juntos. We are both excited about the opportunity to work together. En la investigación, la recopilación de datos precisos es esencial. In research, accurate data collection is essential. Invité a algunos amigos, pero los demás no pudieron venir. I invited some friends, but the others couldn't make it. Ser una persona aplicada es esencial para alcanzar metas profesionales. Being a hands-on person is essential to achieving professional goals. Fue una decisión razonable dada la información disponible en ese momento. It was a reasonable decision given the information available at the time. Estoy trabajando en construir una relación emocionalmente fuerte. I am working on building an emotionally strong relationship. Ambos disfrutamos de la película, fue una elección acertada. We both enjoyed the movie, it was a wise choice. Después de una ducha caliente, me siento totalmente renovado. After a hot shower, I feel totally refreshed.
Esta marca de ropa se está volviendo cada vez más popular. This brand of clothing is becoming more and more popular. Aprecio tu enfoque conciliador para resolver problemas complicados. I appreciate your conciliatory approach to solving complicated problems. Puedes usar cualquiera de los utensilios de cocina que encuentres en el cajón. You can use any of the kitchen utensils you find in the drawer. Decidimos celebrar de una manera sencilla, solo con amigos cercanos. We decided to celebrate in a simple way, just with close friends. Compré un auto bastante rápido. I bought a car pretty quickly. El equipo de trabajo es realmente esforzado. Todos son trabajadores incansables. The staff is really hardworking, everyone is a tireless worker. Estoy seguro de que eres lo suficientemente responsable como para liderar esta tarea. I am sure you are responsible enough to lead this task. Cuando salí del edificio, vi a alguien corriendo por la calle. When I left the building, I saw someone running down the street. Me siento más productivo cuando trabajo en bloques de tiempo concentrado en una tarea. I feel more productive when I work in blocks of time concentrating on one task. Asegúrate de reservar con anticipación. Make sure you book in advance. La playa está cerca, así que podemos pasar el día allí. The beach is close by, so we can spend the day there. Es importante tomar decisiones prácticas para avanzar en la vida. It's important to make practical decisions to move forward in life. Siéntate abajo, te llevaré una taza de café en un momento. Sit down downstairs, I'll bring you a cup of coffee in a moment. Espero que lleguemos a un acuerdo razonable sobre la distribución de tareas. I hope we can come to a reasonable agreement on the distribution of tasks. Cambié mi bolso por uno más pequeño y práctico. I changed my bag for a smaller, more practical one. Necesito un perfume con una fragancia fuerte que dure todo el día. I need a perfume with a strong fragrance that lasts all day long. Puedes tomar cualquier asiento disponible en la sala de espera. You can take any available seat in the waiting room. Tuvimos una reunión con el agente de ventas para discutir las opciones disponibles. We had a meeting with the sales agent to discuss the options available to me. El deporte extremo se ha vuelto muy popular entre los jóvenes. Extreme sports have become very popular among young people. Valoramos las contribuciones de los demás en el proyecto. We value each other's contributions to the project. El estudiante más inteligente de la clase siempre participa en las discusiones. The smartest student in the class always participates in the discussions. Aprender un nuevo idioma requiere tiempo y paciencia. Learning a new language takes time and patience. Quiero cambiar el color de las paredes de mi dormitorio. I want to change the color of my bedroom walls. La sensibilidad artística del pintor se refleja en cada pincelada. The painter's artistic sensibility is reflected in every brushstroke. Mi jefe valora a los empleados responsables y trabajadores. My boss values responsible and hardworking employees. Encontré un tutorial en línea que explica de manera sencilla cómo hacerlo.
I found an online tutorial that explains in a simple way how to do this. En el equipo de trabajo, pocos tienen experiencia en proyectos similares. In the work team, few have experience in similar projects. La gasolinera más cercana está a unos 5 minutos en coche. The nearest gas station is about 5 minutes away by car. La participación en el evento fue muy poca, esperábamos más asistentes. The turnout at the event was very low, we were expecting more attendees. En situaciones de emergencia, es crucial tener un plan práctico. In emergency situations, it's crucial to have a practical plan. No entiendo por qué algunos demás no están de acuerdo con esta idea. I don't understand why some others disagree with this idea. La serie de televisión se hizo popular debido a su trama intrigante. The TV series became popular because of its intriguing plot. El parque es un lugar perfecto para estar relajado y disfrutar de la naturaleza. The park is a perfect place to be relaxed and enjoy nature. La reunión está abierta a cualquiera que desee participar. The meeting is open to anyone who wishes to participate. Llevé las cajas pesadas abajo para guardarlas en el garaje. I took the heavy boxes downstairs to store them in the garage. La tormenta fue tan fuerte que causó algunos daños en la ciudad. The storm was so strong that it caused some damage in town. Mi amigo vive muy cerca, así que a menudo nos visitamos. My friend lives very close by, so we often visit each other. Aunque el jardín es pequeño, es un lugar encantador para relajarse. Although the garden is small, it's a lovely place to relax. La evidencia en el caso es escasa, será difícil llegar a una conclusión. The evidence in the case is scanty, it will be difficult to come to a conclusion. Siendo tan inteligentes, deberíamos encontrar una manera de mejorar esto. Being so smart, we should find a way to make this better. En la conferencia, pocos participantes levantaron la mano para hacer preguntas. At the conference, few participants raised their hands to ask questions. Siendo realistas, una meta razonable nos ayudará a alcanzar el éxito. Realistically, a reasonable goal will help us achieve success. Mantener un armario sencillo facilita la elección de la ropa. Keeping a simple closet makes it easier to choose clothes. El software nuevo ha hecho que nuestro proceso sea mucho más productivo. The new software has made our process much more productive. No dejes las llaves arriba, guárdalas abajo en el cajón. Don't leave the keys upstairs, keep them downstairs in the drawer. En la construcción, se requiere un equipo fuerte y trabajador. In construction, it takes a strong, hard-working team. Me siento fuerte y energizado después de hacer ejercicio. I feel strong and energized after working out. Encontré una cafetería acogedora muy cerca de aquí. I found a cozy coffee shop very close to here. ¿Cuál es la mayor lección que has aprendido en la vida hasta ahora? What is the biggest lesson you have learned in life so far? El juego de mesa se ha vuelto muy popular en nuestro grupo de amigos. The board game has become very popular in our group of friends. Puedes escoger cualquier película que quieras ver esta noche. You can choose any movie you want to watch tonight.
Con música suave de fondo, el ambiente se vuelve más tranquilo. With soft music in the background, the atmosphere becomes calmer. Intento ser paciente cuando trato con personas que tienen opiniones diferentes. I try to be patient when dealing with people who have different opinions. El bebé acaba de dar sus primeros pasos. The baby has just taken its first steps. El corredor inmobiliario nos mostró varias casas en la zona. The realtor showed us several houses in the area. Cada uno tiene sus propios desafíos. Respetemos los demás puntos de vista. Everyone has their own challenges, let's respect the other points of view. Su propuesta es bastante razonable, deberíamos considerarla seriamente. Your proposal is quite reasonable, we should seriously consider it. Me encanta cómo quedó el pastel. I love the way the cake turned out. Los recursos financieros son escasos, así que debemos administrarlos sabiamente. Financial resources are scarce, so we have to manage them wisely. Tomé la decisión más inteligente para mi futuro profesional. I made the smartest decision for my professional future. Trato de mostrar sensibilidad hacia los sentimientos de los demás. I try to show sensitivity to the feelings of others. Ayudémonos mutuamente, así todos los demás se beneficiarán. Let's help each other, so everyone else will benefit. El libro se convirtió en un bestseller y ahora es muy popular en todo el país. The book became a bestseller and is now very popular all over the country. Opté por un diseño de tarjeta de presentación simple y sencillo. I opted for a simple and straightforward business card design. Cambiaré mi rutina matutina para ser más productivo durante el día. I will change my morning routine to be more productive throughout the day. Si tienes alguna inquietud, puedes preguntarle a cualquiera de los vecinos. If you have any concerns, you can ask any of the neighbors. La lectura de un buen libro me ayuda a estar relajado antes de dormir. Reading a good book helps me to be relaxed before going to sleep. El café de esta mañana está bastante fuerte, me mantendrá despierto. This morning's coffee is pretty strong, it will keep me awake. Opté por un coche más pequeño y práctico para facilitar el estacionamiento en la ciudad. I opted for a smaller, more practical car to make it easier to park in town. Ser paciente con los niños pequeños es esencial para la crianza. Being patient with young children is essential to parenting. Estoy buscando a alguien diligente y trabajador para este puesto. I am looking for someone diligent and hardworking for this position. Opté por un café pequeño. I opted for a small cafe. Me siento responsable de cuidar a mi mascota adecuadamente. I feel responsible for taking care of my pet properly. Compré unos boletos para el concierto. I bought some concert tickets. La comida rápida es conveniente para un día como hoy. Fast food is convenient for a day like today. El reloj que encontré tiene una esfera redonda y simple. The watch I found has a round and simple face. Durante las vacaciones, me encanta pasar tiempo en la playa para sentirme relajado. During the vacations, I love to spend time at the beach to feel relaxed.
El conocimiento sobre este tema en la sociedad es escaso. Knowledge about this topic in society is scarce. Esa mesa redonda en la sala de estar es perfecta para conversaciones. That round table in the living room is perfect for conversations. La actitud correcta es simplemente escuchar y observar. The right attitude is simply to listen and observe. Trabajemos en silencio para el bienestar de los demás. Let's work in silence for the well-being of others. El distribuidor nos ofreció un descuento por la compra al por mayor. The distributor offered us a discount for bulk purchase. En esta tienda, puedes comprar cualquier artículo de decoración que te guste. In this store, you can buy any decorative item you like. Necesito un ambiente tranquilo para ser más productivo cuando estoy escribiendo. I need a quiet environment to be more productive when I am writing. En el grupo, pocos mostraron interés en liderar el proyecto. In the group, few showed interest in leading the project. Su argumento en la reunión fue fuerte y convincente. His argument at the meeting was strong and convincing. ¿Conoces algún restaurante bueno y cercano para almorzar? Do you know of any good, nearby restaurants for lunch? No puedo comprometerme con un plazo irrazonable, necesito más tiempo. I can't commit to an unreasonable deadline, I need more time. El problema tenía una solución sencilla que no habíamos considerado. The problem had a simple solution that we had not considered. La empresa tiene pocos empleados, pero son altamente especializados. The company has few employees, but they are highly specialized. La música clásica tiene una gran sensibilidad que puede llegar al corazón. Classical music has a great sensitivity that can touch the heart. Encontrar estacionamiento en el centro de la ciudad es un desafío. Finding parking in the city center is a challenge. Aprecio tu ética laboral, eres verdaderamente un empleado trabajador. I appreciate your work ethic, you are truly a hard-working employee. Mi maestra sugirió cambiar la fecha de la presentación. My teacher suggested changing the date of the presentation. Mi jefe es muy paciente al explicar las tareas y expectativas. My boss is very patient in explaining tasks and expectations. Compré unas gafas con montura redonda para variar mi estilo. I bought a pair of glasses with round frames to vary my style. La reunión fue muy productiva. Tomamos decisiones importantes para el proyecto. The meeting was very productive, we made important decisions for the project. Este problema puede parecer pequeño ahora, pero puede crecer con el tiempo. This problem may seem small now, but it may grow over time. Puedes hablar con cualquiera de nosotros si necesitas apoyo. You can talk to any of us if you need support. El concesionario de automóviles nos dio una buena oferta en el vehículo que estábamos buscando. The car dealership gave us a good deal on the vehicle we were looking for. Pocos se atrevieron a cuestionar la decisión del jefe en la reunión. Few dared to question the boss's decision at the meeting. Hazlo rápido y no perderemos tiempo. Make it quick and we won't waste time. Estoy a punto de tomar una decisión muy importante. I am about to make a very important decision.
Es importante ser confiable y responsable en el trabajo en equipo. It is important to be reliable and responsible in teamwork. Necesitamos ser fuertes en momentos difíciles para superar los desafíos. We need to be strong in difficult times to overcome challenges. En realidad no tengo que desplazarme mucho. I don't really have to move around much. Es importante cambiar hábitos alimenticios para mejorar la salud. It is important to change eating habits to improve health. Después de un día agitado, me gusta tener un momento relajado en casa. After a hectic day, I like to have a relaxing time at home. Compré un vestido sencillo pero elegante para la ocasión. I bought a simple but elegant dress for the occasion. Mi tiempo libre es escaso, así que valoro cada momento. My free time is scarce, so I cherish every moment. La sensibilidad de mi piel aumenta durante el invierno. The sensitivity of my skin increases during the winter. El reloj de la pared tiene un diseño redondo que combina bien con la habitación. The wall clock has a round design that blends well with the room. Elige cualquier color que prefieras para pintar la habitación. Choose any color you prefer for painting the room. ¿Tienes algún consejo para ser más productivo durante el estudio? Do you have any tips for being more productive during study? La jardinería enseña la importancia de ser paciente y cuidadoso. Gardening teaches the importance of being patient and careful. Necesito encontrar un lugar para estacionar cerca del centro comercial. I need to find a parking spot near the mall. Ser constante y trabajador es la clave para avanzar en la carrera profesional. Being consistent and hardworking is the key to career advancement. En la tienda, quedan pocos artículos en oferta. At the store, there are few items left on sale. En una discusión, es fundamental mantener un tono razonable para llegar a un acuerdo. In an argument, it is critical to maintain a reasonable tone to reach an agreement. La música suave en el fondo crea un ambiente relajado en el restaurante. Soft music in the background creates a relaxed atmosphere in the restaurant. Mi hermano menor es más responsable de lo que pensaba. My younger brother is more responsible than I thought he would be. Mi apartamento es pequeño, pero acogedor y funcional. My apartment is small, but cozy and functional. ¿Podrías darme una respuesta más precisa sobre la hora de llegada? Could you give me a more precise answer about the arrival time? Si tienes alguna pregunta, puedes preguntar a cualquiera de los maestros. If you have any questions, you can ask any of the teachers. Mi hermana es mayor que yo por 3 años. My sister is older than me by 3 years. Vivo cerca de la oficina. I live near the office. Mi amigo es físicamente fuerte. Siempre está en el gimnasio. My friend is physically strong. He is always at the gym. La estación de tren está muy cerca de mi casa. The train station is very close to my house. Esa determinación te ayudará muchísimo. That determination will help you a lot. Esta es la mayor preocupación que tengo en este momento. This is the biggest concern I have at the moment. El agua en la región es escasa durante la temporada de sequía. Water in the region is scarce during the dry season.
Siempre soy responsable con mis tareas laborales. I am always responsible with my work tasks. Prefiero un estilo de vida más sencillo y sin complicaciones. I prefer a simpler, uncomplicated lifestyle. La tienda está cerca, así que podemos ir caminando. The store is close by, so we can walk there. Utilizaré un enfoque más productivo para gestionar mi tiempo esta semana. I will use a more productive approach to managing my time this week. Pocos estudiantes estaban satisfechos con sus resultados. Few students were satisfied with their results. Caminar por el parque al atardecer es una forma tranquila de terminar el día. Walking through the park at sunset is a peaceful way to end the day. Puedes llevar cualquier libro que desees de la biblioteca. You can take any book you wish from the library. Vamos a tener que trabajar rápido para cumplir con la fecha límite. We are going to have to work fast to meet the deadline. Compré un regalo pequeño pero significativo para mi hermana. I bought a small but meaningful gift for my sister. El proceso para hacer esta receta es bastante sencillo. The process for making this recipe is quite simple. El asesor de ventas en la tienda de electrónicos nos explicó las características del nuevo modelo. The sales consultant at the electronics store explained to us the features of the new model. Necesito un consejo preciso sobre cómo abordar esta situación. I need precise advice on how to approach this situation. El equipo está enfocado en ser más productivo y eficiente este trimestre. The team is focused on being more productive and efficient this quarter. No sé si mi enfoque es el correcto para resolver este problema. I don't know if my approach is the right one to solve this problem. Busco mantener una actitud positiva constante en la vida. I am looking to maintain a consistently positive attitude in life. A veces, el orgullo puede ser un obstáculo para la reconciliación. Sometimes pride can be an obstacle to reconciliation. El frío del invierno me hace anhelar el verano. The cold of winter makes me long for summer. Mi hermano tiene una pequeña empresa de diseño gráfico. My brother has a small graphic design company. Intento ser rápido en responder los correos electrónicos del trabajo. I try to be quick in answering work emails. No sabía cómo llamar a ese sentimiento hasta que lo descubrí. I didn't know what to call that feeling until I discovered it. Mi abuela siempre ha sido una fuente confiable de consejos. My grandmother has always been a reliable source of advice. Me gusta leer libros de historia para aprender sobre periodos antiguos. I like to read history books to learn about ancient periods. Trato de ser un poco más experto en cocina cada día. I try to be a little more knowledgeable about cooking every day. Quisiera poder olvidar lo que pasó y empezar de nuevo. I wish I could just forget what happened and start over again. Corre más rápido, no queremos llegar tarde a la cita. Run faster, we don't want to be late for the appointment. Intento ser lo más educado posible al comunicarme con todos. I try to be as polite as possible when communicating with everyone.
Esta vista desde la montaña es simplemente magnífica, ¿no crees? This view from the mountain is simply magnificent, don't you think? No sé si te han contado la verdad completa sobre ese asunto. I don't know if you've been told the whole truth about that one. El amor necesita cuidado constante para crecer y mantenerse fuerte. Love needs constant nurturing to grow and stay strong. ¿Pudiste resolver la ecuación que te dieron en clase? Were you able to solve the equation you were given in class? Trato de vestirme de manera formal para las reuniones importantes. I try to dress formally for important meetings. No debemos perder la esperanza de encontrar una solución. We must not give up hope of finding a solution. Siempre es bueno estar abierto a aprender cosas nuevas. It is always good to be open to learning new things. Si quieres, puedo ayudarte con tu tarea de matemáticas. If you want, I can help you with your math homework. A veces dudo de ser capaz de tomar decisiones importantes. Sometimes I doubt that I am capable of making important decisions. ¿Dónde puedo vender estos libros usados que ya no necesito? Where can I sell these used books that I no longer need? Los líderes confiables inspiran la confianza del equipo. Trustworthy leaders inspire confidence in the team. Hablar varios idiomas puede ser muy útil en el trabajo y los viajes. Speaking several languages can be very useful at work and on the road. Es difícil mantener una empresa en tiempos económicos difíciles. It's hard to sustain a business in tough economic times. A veces, reír es la mejor medicina para el estrés. Sometimes laughing is the best medicine for stress. No es tan fácil como pensaba. Todo está más complicado. It's not as easy as I thought, everything is more complicated. Mi abuelo es un experto en jardinería, sabe mucho sobre plantas. My grandfather is a gardening expert, he knows a lot about plants. Siempre es importante observar los detalles en un proyecto. It is always important to observe the details in a project. Es importante ser educado y respetuoso con los demás. It's important to be polite and respectful to others. La entrega fue mucho más rápida de lo que esperaba. Fue genial. The delivery was much faster than I expected, it was great. No dudes en pedir ayuda si la necesitas. Estaré aquí. Don't hesitate to ask for help if you need it, I'll be right here. Intento vivir de una manera ética y respetuosa con los demás. I try to live in a way that is ethical and respectful of others. Salir de viaje siempre me emociona. ¿A dónde planeas ir? Going on a trip always excites me, where are you planning to go? ¿Me podrías recomendar un buen lugar para unas vacaciones relajantes? Can you recommend a good place for a relaxing vacation? Hoy tenemos prácticas en el laboratorio de química. Today we have practice in the chemistry lab. Me esfuerzo por ser constante en mis compromisos y responsabilidades. I strive to be consistent in my commitments and responsibilities. Creo que es ético respetar la privacidad de las personas. I believe it is ethical to respect people's privacy. Los lazos familiares crecen más fuertes con el tiempo. Family ties grow stronger over time.
Trato de ser una persona confiable en mi trabajo. I try to be a reliable person in my work. Quiero vender más pinturas este año en la galería. I want to sell more paintings this year at the gallery. Sí, eso es lo correcto. Adelante con ese plan. Yes, that's the right thing to do, go ahead with that plan. Es sorprendente lo rápido que aprendiste a tocar esa canción. It's amazing how quickly you learned to play that song. Reírse a carcajadas es una de las mejores sensaciones del mundo. Laughing out loud is one of the best feelings in the world. Mi vecino tiene una colección de coches antiguos realmente impresionante. My neighbor has a really impressive collection of antique cars. Siempre es bueno admitir cuando cometemos un error. It's always good to admit when we make a mistake. La comida en este restaurante es realmente magnífica. Todo está delicioso. The food in this restaurant is really great, everything is delicious. ¿Puedes ayudarme a encontrar información sobre este tema? Can you help me find information on this topic? Este sitio web es confiable para encontrar información precisa. This website is reliable to find accurate information. Me gustó mucho conocer a esa persona, es muy educada. I really liked meeting that person, she is very polite. La clave de una buena relación es comunicarse abierta y honestamente. The key to a good relationship is to communicate openly and honestly. Me siento mucho mejor ahora. I feel much better now. El orgullo de pertenecer a esta comunidad es muy grande. I am very proud to belong to this community. Necesitamos consultar a un experto en el tema para resolver esto. We need to consult an expert on the subject to solve this. Es un momento muy feliz para toda la familia. It is a very happy time for the whole family. Las relaciones familiares pueden ser complicadas a veces. Family relationships can be complicated at times. Hoy quiero vestirme con algo cómodo, no tengo planes especiales. Today I want to dress in something comfortable, I have no special plans. Mi abuelo es bastante conservador en sus opiniones políticas. My grandfather is quite conservative in his political views. Llamar a alguien por su nombre es una señal de respeto. Calling someone by their name is a sign of respect. Me siento más libre y abierto cuando estoy en contacto con la naturaleza. I feel freer and more open when I am in contact with nature. Su opinión es muy importante para el desarrollo del proyecto. Your opinion is very important for the development of the project. Prefiero vestir colores brillantes en primavera. I prefer to wear bright colors in spring. La paciencia constante puede llevar al éxito a largo plazo. Consistent patience can lead to long-term success. A veces, la verdad es difícil de aceptar. Sometimes the truth is hard to accept. Intento conciliar mis diferencias con mi hermano para llevarnos mejor. I try to reconcile my differences with my brother to get along better. Estoy seguro de que eres capaz de superar cualquier obstáculo que se presente. I am confident that you are capable of overcoming any obstacle that comes your way. Intento mantenerme abierto a nuevas ideas para ser más creativo. I try to keep myself open to new ideas to be more creative.
Los cambios nos ayudan a crecer y adaptarnos. Change helps us grow and adapt. Mi hermano quiere vender su coche para comprar uno nuevo. My brother wants to sell his car to buy a new one. ¿Alguna sugerencia sobre cómo afrontar esta situación? Any suggestions on how to deal with this situation? Aprender nuevas habilidades es enriquecedor y emocionante. Learning new skills is enriching and exciting. Espero que podamos resolver este problema juntos. I hope we can solve this problem together. Ella me recomendó seguir ese curso en línea. Fue muy útil para mí. She recommended me to follow that online course. It was very helpful to me. Anoche vimos una película tan graciosa que no paramos de reír. Last night we watched such a funny movie we couldn't stop laughing. Me encantaría viajar más y conocer diferentes culturas. I would love to travel more and learn about different cultures. ¿Te gustaría que te ayude a encontrar información sobre eso? Would you like me to help you find information about that? Observar la naturaleza me ayuda a relajarme y reflexionar. Observing nature helps me to relax and reflect. Me gusta observar las estrellas en una noche despejada. I like to watch the stars on a clear night. Me es difícil olvidar ciertos recuerdos del pasado. It is difficult for me to forget certain memories from the past.